Mi nombre es Carmen. Carmen Delgado. Nací en una fría tarde de otoño en un pequeño pueblo llamado Cuenca, donde las calles empedradas todavía recuerdan los pasos de nuestros antepasados y las campanas de la iglesia suenan como si estuvieran hablando a los muertos. Mi vida no fue extraordinaria, pero fue la mía. Simple, humilde y duramente ganada. Cada arruga en mi cara lleva una historia, cada dolor en mis huesos me recuerda las batallas peleadas y ganadas, y cada cabello plateado se ganó a través de la risa, el dolor y las interminables noches de preocupación. Antes de comenzar mi historia, hágame saber en los comentarios de dónde está escuchando y qué hora es, solo quiero saber que no estoy solo en esto y si se siente conmovido por lo que escucha, considere suscribirse, ayuda a más personas a ser conscientes de la realidad del abuso de los ancianos. Ahora déjame decirle lo que realmente sucedió. A los 75 años, ya no esperaba grandes cosas. La vida se había ralentizado, mis amigos se habían ido o olvidados, y mi mundo se había reducido a las 4 paredes de mi casa, la llamada telefónica ocasional y la compañía de mi gata, Blanca. Pero aún así, una cosa me mantuvo en marcha: el amor de mi familia. O lo que pensé que era amor. Tuve 4 hijos: Martín, el mayor, siempre testarudo y orgulloso; Isabela, dulce como una niña pero afilada como un cuchillo cuando creció; Diego, mi tranquilo hijo del medio, que apenas hablaba pero llevaba una tormenta dentro de él; y Paloma, mi más joven, mi alegría, la que creía que nunca se volvería contra mí. La vida me enseñó a darles todo: mi tiempo, mi fuerza y, eventualmente, mis ahorros. Empezó pequeño. Martín me llamaba, desesperado por ayuda con el pago de una hipoteca. Isabela necesitaba dinero para arreglar su coche. Diego tenía deudas sobre las que no me atreví a preguntar. Paloma, solo quería ir a París para su cumpleaños. Y como un tonto, di. Cada vez, con una mano temblorosa y un corazón esperanzado. Lo devolverán, me dije a mí mismo. Es solo dinero. Pero ese dinero no era infinito. Vendí las viejas herramientas de mi marido, luego su reloj. Me retiré de mis ahorros hasta que la cuenta parecía un desierto en la estación seca. Y aún así, vinieron. Con promesas, con lágrimas, con mentiras que sonaban como canciones de cuna. Luego vino mi 75 cumpleaños. Un hito, lo llamaron. Haremos algo especial por ti, mamá, dijo Martín 2 semanas antes. Estamos planeando algo grande, intervino Isabela. Me lo imaginé en mi mente, una cena con música, tal vez un pastel, mis nietos corriendo, risas llenando la casa. Mi corazón se aferró a esa imagen como un marinero náufrago a la madera a la deriva. La noche anterior, Paloma llamó. Mamá, dijo, su voz inusualmente brillante, te va a encantar mañana. Solo espera. Duerme temprano, ¿vale? Sonreí mientras colgaba, preparando mi mejor vestido, el que usé en el bautizo de mi nieta. Ahora estaba descolorido, pero aún tenía su encanto. Me imaginé los cumplidos, la calidez, la familia reunida a mi alrededor. Cuando llegó la mañana, me desperté con una extraña sensación de alegría. No lo había sentido en años. Me cepillé el pelo, me empolvé la cara y me puse el vestido. Incluso Blanca parecía sentir algo diferente, acurrucada junto a mis pies mientras esperaba. Y esperó. No llames a la puerta. No suena el teléfono. Pasó el mediodía. Luego 2. Mi estómago se apretó, no con hambre, sino con miedo. Cogí el teléfono y llamé a Martín. Sonó. Y sonó. Correo de voz. Probé con Isabela. Entonces Diego. Luego Paloma. Nada. Mi corazón palpitaba. Me dije a mí mismo que estaban en camino, tal vez atrapados en el tráfico. Pero el tráfico no silencia los teléfonos. El tráfico no te hace olvidar a tu madre. Caminé hacia la ventana, con la esperanza de ver un coche parar. En cambio, vi a una vecina, doña Teresa, regando sus plantas. Ella saludó. Forcé una sonrisa. Dentro, algo roto. A las 5 de la tarde, mi teléfono zumbó. Un mensaje de Paloma. Feliz cumpleaños, mamá. Espero que estés teniendo un gran día. Te quiero mucho. Sin invitación. Sin explicación.
La llamé. Ella respondió esta vez, riendo y salpicando agua en el fondo. Paloma, ¿dónde estás? Pregunté. Mi voz temblaba. Oh, mamá, dijo, vacilando. Nosotros, estamos en Cancún. Unas vacaciones en familia. Martín lo reservó para todos nosotros la semana pasada. No te lo dijimos porque... Bueno, pensamos que no querrías viajar. El mundo se inclinó. Mis piernas se doblaron. Cancún. Todos ellos. Juntos. En mi cumpleaños. Usando el dinero que les di. No fui un tonto. Sabía cuánto le había enviado a Martín el mes pasado, cuánto le di a Isabela para la escuela de los niños y las llamadas facturas del hospital de Diego. No tenía que preguntar. Cog. No pude escuchar su voz ni un segundo más sin romperla. Me senté solo en la mesa. El reloj de la cocina hizo tic-tac fuerte, burlándose del silencio. Abrí una lata de frijoles, los calenté en el microondas. Sin velas, sin pastel. Solo yo, mi gato y el sabor de la traición. Pero lo peor no fue la soledad. Fue la comprensión de que dejé que me hicieran esto. Que yo era desechable. Y sin embargo, había una voz dentro de mí, débil pero firme. Todavía te tienes a ti mismo. Miré alrededor de la casa. Las fotos de ellos en las paredes, los regalos que compré, los recuerdos que hicimos. Me di cuenta de que mi amor había sido incondicional, y el de ellos venía con condiciones. Esa noche, no lloré. Lo planeé. Porque a veces, una mujer tiene que enseñar a las personas que ama una lección tan profunda que se talla en sus huesos. Y yo estaba listo. A la mañana siguiente, me desperté antes del sol. El aire se sentía diferente, más pesado, tal vez, o tal vez era yo. Me paré frente al espejo, mirando a la mujer reflejada allí. Las líneas alrededor de mis ojos, la flacidez de mi piel, las rayas plateadas en mi cabello. Todos contaban una historia de alguien que daba y daba hasta que no quedaba nada. Pero quedaba algo. Yo. Me preparé una taza de café y me senté en la mesa, donde sus rostros miraban desde los marcos de fotos como fantasmas. Reuní las fotos, una por una, y las coloqué en una caja. Con cada foto que quité, la casa se sentía un poco más clara. A las 9 de la mañana en punto, llamé a mi abogado, Esteban Morales. Un hombre amable con una mente aguda y un sentido de la justicia que rivalizaba con el sermón de cualquier predicador. Señora Carmen, saludó. ¡Qué sorpresa! ¿Qué puedo hacer por ti? Tomé un respiro. Necesito cambiar mi voluntad. Se quedó en silencio por un momento. Por supuesto. ¿Deberíamos programar una reunión la próxima semana? No, dije con firmeza. Hoy. Lo expliqué todo. Cómo entregué mis ahorros, cómo me usaron como un cajero automático, cómo me abandonaron en mi cumpleaños mientras tomaba el sol con mi moneda de 10 centavos. Pude escuchar la indignación en su voz cuando estuvo de acuerdo. Nos conocimos esa tarde. Firme papers. Beneficiarios cambiados. Derechos de propiedad ajustados. La casa, la tierra, mis joyas, lo poco que me quedaba en ahorros, todo iría a una mujer llamada Dolores. Dolores no era familia por sangre, pero en espíritu, era más pariente de mí que de mis propios hijos. Ella vivía al lado, una viuda que me traía sopa cuando estaba enfermo, ayudaba a arreglar la fuga en mi techo y se sentaba conmigo los domingos compartiendo historias de nuestra juventud. Ella no pidió nada. Ella no fingió amarme por mi dinero. Cuando le dije a Dolores lo que había hecho, ella lloró. Carmen, no quiero tus cosas, dijo ella. Solo quiero que seas feliz. Sé, susurré. Por eso te los mereces. Esa noche, me sentí más ligero. Más libre. Pero no fue suficiente. Porque todavía pensaban que me tenían envuelto alrededor de sus dedos. Y fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Una idea tan perversamente satisfactoria que me hizo acelerar el corazón. Los invitaría a volver. Bienvenidos a casa. Finge que no pasó nada. Y luego, deja que aprendan lo que se siente ser descartado. No con ira, pero con silencio. El tipo de silencio que grita más fuerte que las palabras. Los días pasaron arrastrándose,
y ni uno solo de ellos me llamó de nuevo. Ni Martín, ni Isabela, ni Diego, ni siquiera Paloma. Vi sus publicaciones en las redes sociales, cada una más insultante que la otra. Fotos de cenas en la playa, cócteles en la mano, nietos chapoteando en aguas turquesas. Mi dinero en cada marco. El dinero que les di por confianza, por la creencia tonta y ciega de que la sangre era más espesa que la traición. No dejé de seguirlos. No, quería ver. Necesitaba ver. Cada foto sonriente era otro clavo en el ataúd de la vieja Carmen, la mujer que perdonaba con demasiada facilidad, que ponía excusas para las personas que la lastimaban, que creía que solo el amor podía mantener unida a una familia. Pasé esas noches en silencio, mi casa tan tranquila que podía escuchar el zumbido del refrigerador y el rasguño de las garras de Blanca en el suelo. Entonces me di cuenta de que la soledad no era la ausencia de personas, sino la ausencia de aquellos que una vez prometieron nunca irse. El quinto día, Martín llamó. Mamá, comenzó, su voz goteando de preocupación ensayada. Hemos estado intentando llamarte. No, no lo has hecho, dije con tono. Él tartamudeó. No estaba preparado para mi honestidad. Bueno, nos hemos ocupado. Pero estamos de vuelta mañana. Paloma dice que has estado molesto. Les dije que eres duro, que lo entenderías. Sí, respondí. Lo entiendo perfectamente. Un silencio colgaba entre nosotros, espeso e incómodo. Entonces, harás tu famoso arroz con pollo cuando vengamos, ¿verdad? Los niños se lo perdieron. Casi me río. La audacia de ello. Pensó que las cosas serían como siempre fueron. Que abriría mis brazos, mi cocina y mi corazón, actuando como si mi cumpleaños no hubiera sido una muestra de su indiferencia. Te veré mañana, dije y colgué. Pero lo que planeé no era arroz con pollo. Pasé la noche preparando la casa. No con decoraciones ni comida. No, esto era algo diferente. Empaqueté todas las fotos de ellos. Cada recuerdo, cada dibujo escolar, cada baratija que dejaron atrás. Lo recogí todo y lo dejé en una sola pila junto a la puerta. Saqué los retratos familiares de las paredes, los reemplacé con viejos paisajes que encontré en el ático. La casa comenzó a sentirse como la mía de nuevo, pieza por pieza. Al amanecer, escribí cartas. Uno para cada uno de ellos. No por amargura, sino por claridad. Necesitaba que lo supieran, no que adivinaran. No quería malentendidos sobre lo que habían hecho y lo que seguiría. En la carta de Martín, le recordé la noche en que su esposa lo dejó y él apareció en mi puerta borracho, sollozando, y como limpié su vómito de la alfombra y lo amamanté a través de él. En Isabela, conté los meses que pasé cuidando de sus hijos cuando su marido se fue, alimentándolos desde mi propia despensa mientras ella ordenaba su vida. La carta de Diego era simple, una lista de todas las deudas que había pagado sin preguntar por qué. Y Paloma, la suya es la que más duele para escribir. Le dije cómo era mi sol, cómo la perdonaba por cada error, cómo incluso ahora alguna parte de mí todavía quería perdonar esto. Puse las letras sobre la mesa. Entonces llamé a Esteban. Estoy listo, le dije. Él entendió sin que yo tuviera que explicarlo. Estaré allí al mediodía. Precisamente al mediodía, la puerta principal se abrió, y entraron, Martín liderando la manada, con gafas de sol y una sonrisa engreída. Isabela con su bolso de diseño y una sonrisa falsa. Diego con su ceño fruncido permanente, y Paloma, con aspecto nervioso. ¡Mamá! Gritaron como niños ensayando una obra de teatro escolar. No me levanté. Me quedé sentado en la mesa, Blanca en mi regazo, mi cara ileble. ¿Dónde está la comida?, preguntó Martín. No hay ninguno, dije. Isabela frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Señalé a la pila junto a la puerta. Tus cosas. Tómalos. Y esos, añadí, señalando las letras. Intercambiaron miradas, los primeros destellos de incertidumbre en sus rostros. ¿Qué es esto? La voz de Paloma tembló. Me puse de pie, con las rodillas protestando, pero la espalda recta. Este soy yo eligiéndome a mí mismo. Esteban entró por la puerta lateral, llevando el testado actualizado.
Carmen Delgado ha cambiado oficialmente su última voluntad y testamento, anunció. A partir de esta mañana, ninguno de ustedes es beneficiario. ¿De qué demonios estás hablando? La cara de Martín se volvió de un peligroso tono rojo. Te di todo lo que tenía, dije. Mi dinero, mi tiempo, mi amor. Y el único día que te necesité, me dejaste comer solo mientras te ibas de vacaciones con mis ahorros. Eso no es justo. Isabella gritó. No queríamos. Querías tomar, chasqueé. Siempre quisiste tomar. Y pensaste que seguiría dando hasta que no quedara nada más que mis huesos. Diego dio un paso adelante. ¿Esto es porque nos perdimos tu cumpleaños? Te estás eliminando de tu vida por un error. Un error. Mi voz se rompió. El dolor se elevó como una marea. No fue un solo error. Fue durante años usándome. De mentor. De llamar solo cuando necesitabas algo. De hacerme sentir como una carga a menos que tuviera algo que ofrecer. Paloma empezó a llorar. Mamá, por favor. No quise decir. No, dije. Mi voz suave pero final. Esta vez no. Esteban puso los papeles. Todas las propiedades, activos y cuentas restantes ahora se transfieren a Dolores Sánchez. Con efecto inmediato. ¿Quién diablos es Dolores? Martín ladró. Ella es alguien que me trató con amabilidad, que me revisó cuando nadie más lo hizo. Alguien que no tenía que amarme para ser bueno conmigo. Martín se lanzó por los papeles, pero Esteban fue más rápido, deslizándolos fuera de su alcance. Es legal, dijo. Está hecho. La habitación llena de gritos, acusaciones, súplicas patéticas. Me senté a través de todo, sin sentir nada. Se acabó. Agarraron sus cajas, sus cartas sin abrir y salieron una por una. La última en irse fue Paloma. Se volvió hacia la puerta, con los ojos rojos y los labios temblando. Lo siento, mamá. No respondí. No tenía que algunas heridas no se curan con disculpas. Cuando la puerta finalmente se cerró, una quietud se instaló sobre la casa. Por primera vez en años, se sentía como mío de nuevo. Me senté de nuevo, acaricié el pelaje de Blanca y escuché el hermoso sonido del silencio. No me quedaba nada más que paz. Y la paz, aprendí, lo valía todo. La mañana después de que se fueran, me desperté en silencio. No del tipo que te humilla, sino del tipo que exige saber qué harás con él. Me senté en el mismo lugar donde había terminado la confrontación. Blanca se acurrucó en mi regazo. La luz del sol se filtró a través de las cortinas que yo elegía, no por costumbre o memoria, sino de un lugar más profundo y personal. Respiré hondo y me di cuenta de que el silencio no era solo un final, era un comienzo. Caminé por esta casa, mi casa, tocando paredes y recordando recuerdos. Antes, cada rincón había pertenecido a otra persona. Sus juguetes dejados en el suelo, sus abrigos tirados en las sillas, agradecimientos y sonrisas que venían solo cuando tenía algo más que dar. Ahora, sentí espacio para respirar, espacio para existir para mí. Decidí recuperar mi vida, pero primero tuve que sanar. Esa tarde, conduje hasta el centro comunitario en Cuenca. En su tablón de anuncios descolorido, vi un anuncio: clase de pintura para adultos, lunes y jueves. Un temblor de miedo en mi pecho. Habían pasado años desde que pinté, décadas desde que cogí un pincel. Pero escribí mi nombre: Carmen Delgado. Esa noche, mi sueño era inestable. Los sueños se arremolinaron, imágenes de sus risas en Cancún, las arenas prístinas, los cócteles y mi corazón convirtiéndose en piedra. Me desperté en medio de la noche, con lágrimas corriendo cuando me di cuenta de que todavía los amaba. Pero el amor no significaba que tuviera que tragar veneno. Durante la semana siguiente, cada mañana me despertaba e hice algo por mí mismo. Caminé hasta el parque, me senté en el banco con vistas al río. Escribí en un diario que no había tocado en 30 años. Los recuerdos volvieron a inundarse. Caminando con mi madre al mercado cuando era niña, su mano en la mía, bailando bajo cadenas de luces en mi boda, el día en que murió mi marido, y tuve que ser fuerte incluso cuando estaba rota. Por las noches, aprendí a pintar de nuevo.
No había obras maestras, solo trazos, tentativos, vacilantes, pero míos. Pinté el río al atardecer, mi gato durmiendo bajo un rayo de sol, las rosas que se desvanecen en mi jardín. Y con cada golpe, sentí que volvía. Cada pincelada me enseñó paciencia. Cada lienzo en blanco, perdón. Empecé a entender que el arte no se trataba de perfección, sino de verdad. Y si la verdad era lo que estaba buscando, tenía que ser honesto conmigo mismo sobre quién era y lo que merecía. Pasó la segunda semana. Regresé a casa de clase sintiéndome más ligero de lo que había hecho en años. Pero luego empezaron a llegar las cartas. Primero, un sobre delgado de Martín. Nada dentro más que un papel. Quiero hablar. Sin disculpas. Sin razón. Solo una petición. Al día siguiente, otro de Isabela. Este loró de culpa. Escritura temblorosa, manchas de lágrimas. Lo siento, mamá. Siempre has estado ahí. Te echo de menos. El de Diego fue breve. Reunimos. Para el café. ¿Y Paloma? No hay carta. Silencio. Mi corazón alternó entre la esperanza y el miedo. No estaba seguro de querer abrir esos sobres, pero lo hice. Todos ellos. Y entendí algo. Me extrañaron, pero ¿se arrepintieron de lo que habían hecho? ¿O simplemente se perdieron lo que les di? Decidí conocerlos, no juntos, sino uno por uno. Eso me daría tiempo para sentir, para medir, para considerar. Empecé con Martín. El café donde nos encontramos era pequeño, con sillas que no coincidían y el olor a pan fresco. Llegó tarde, con un aspecto agotado. Mamá, dijo, con la voz agrietada. Me di un gesto a la silla del medio. Se sentó. Por un momento, nos miramos el uno al otro. Me equivoqué, dijo. Sobre todo. El silencio volvió, pesado y expectante. Dime por qué, dije. Se detuvo y luego dijo, me quedé atrapado en el trabajo. Y luego las cosas, se salieron de control. Pero eso no es excusa. Te merecías algo mejor. Su disculpa fue sincera, pero miré mis manos sobre la mesa y dije, tenías el dinero. Tenías la opción. Y me elegiste en segundo lugar. Asintió, con lágrimas en los ojos. Sé. Y lo siento. Hablamos durante horas. Mantuve mis límites. Sin promesas. Todavía no hay perdón. Solo escuchando. Y cuando se fue, sentí que algo cambiaba, no completamente perdonado, pero algo más ligero. Cada una de las reuniones que siguieron con Isabela y Diego fueron similares. Revelaciones dolorosas, disculpas, su propio dolor. Escuch. Mantuve espacio. A veces lloraba. Pero no prometí nada que no quisiera decir. Y Paloma, su silencio permaneció. La semana antes de su 18º cumpleaños, quiero decir, no el 18º, para Paloma, no hubo ningún hito de nacimiento. Digamos que la semana antes del cumpleaños de Paloma, el silencio se rompió. Ella vino a mi puerta, maleta en mano, con lágrimas corriendo más rápido que sus palabras. Mamá, dijo ella. Lo siento. Te extrañé. No se suponía que fuera así. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala de estar, y ella lloró en mi hombro, disculpándose por todo. Entonces me di cuenta de que el amor es desordenado. El perdón no borra los errores. Pero dejar que alguien vuelva a entrar, es tu elección. Cuando ella se fue, me sentí aún más ligero. No estaba completo, pero me estaba curando. Entendí las lecciones de la vida. El amor es poderoso, pero el respeto por uno mismo es más poderoso. Puedes dar libremente, pero no te pierdas. Y cuando la gente te traiciona, no tienes que castigarla para siempre, pero tampoco tienes que dejar que vuelvan sin cambios. Porque la verdad, la verdadera verdad, es que a veces, comer solo, en tu día más feliz, te enseña una lección que nunca pediste. Pero podría ser el que más necesitabas. Pasaron semanas, y la casa comenzó a sentirse como un santuario de nuevo. Pasé mis mañanas en el jardín, cuidando las flores que una vez dejé marchitar porque estaba demasiado ocupado cocinando para bocas ingratas o limpiando después de manos descuidadas.
El aire olía más dulce ahora, como la libertad. El teléfono ya no sonaba con demandas, solo la llamada ocasional de Dolores, preguntando cómo estaba o invitándome al mercado. Dolores. No le había dicho a nadie más que a ella sobre el testado. Ella había llorado cuando firmé esos papeles, no porque quisiera lo que yo tenía, sino porque alguien, en algún lugar, pensó que era digna de amor sin condiciones. Me salvaste, Carmen, susurró ese día. Pero la verdad era que ella también me había salvado. Una noche, mientras el sol se desanglaba de naranja en el cielo, recibí una carta entregada en mano. Una carta legal. El sello de la oficina de Esteban se presionó cuidadosamente en el sobre. Mi estómago se apretó. Lo abrí con las manos temblorosas. Era del abogado de Martín. Una solicitud formal para impugnar el testado. No es una llamada telefónica. No es una conversación. Una petición legal para anular mi decisión, alegando inestabilidad mental debido a la edad y coerción por parte de un extraño, es decir, Dolores. Mire. Un sonido duro y hueco. Después de todo, después de las disculpas, después de las lágrimas y las reuniones, esta era la verdad. La codicia era una raíz demasiado profunda en algunos corazones. Lema Esteban. Quiero luchar contra esto, le dije. Ganaras Carmen Promicio. No tienen ningún reclamo. Y me aseguraré de ello. Pero ya no se trataba del dinero. Se trataba de mi nombre. Mi dignidad. Mi derecho a decidir quién merecía un lugar en mi historia. La fecha de la corte fue fijada. Se difundió rápidamente en la ciudad. Viejos vecinos que no había visto en años se me acercaron a la panadería, la iglesia, ofreciéndome apoyo. Algunos sacudieron la cabeza con incredulidad. Tu propio hijo. Cicerón. Acabo de asentir. El día antes de la audiencia, Dolores vino. Ella trajo empanadas y una botella de vino. Come, dijo ella, colocando la comida frente a mí. Necesitarás tu fuerza. No me había dado cuenta de lo mucho que la necesitaba hasta que me tomó la mano. Estaré allí mañana, prometió. Sonre. Gracias. La noche fue inquieta. Sueños de salas de corte y golpes de mazo. El rostro de Martín se retorcía de ira. Isabella salazando. Diego franciendo. Paloma desapareciendo entre una multitud. Cuando amaneció, me vestí con mi mejor traje azul marino, el que me puse en el funeral de mi marido. Se sentía apropiado de alguna manera. Un final. Un ajuste de cuentas. El juzgado era pequeño, del tipo en el que todos conocían los asuntos de todos. Podía sentir sus ojos en mí mientras entraba, Esteban a mi lado. Mis hijos se sentaron en el banco opuesto, evitando mi mirada. Martín ni siquiera me miraría. La jueza, una mujer severa llamada Magistrada Rivera, llamó a la sala para ordenar. El abogado de Martín habló primero, leyendo de una pila de papeles sobre deterioro mental, comportamiento inusual, influencia indebida. Sentí que mi estómago se revolvía, pero me senté derecho, con la barbilla en alto. Entonces Esteban se levantó. No habló de documentos, sino de mí. Sobre una mujer que crió a 4 hijos sola después de la repentina muerte de un marido. Que trabajó en 2 trabajos, que pagó por rescates, por bodas, por huesos rotos, por cada error tonto que esos niños han cometido. Habló de mi vida. Mi sacrificio. Mi soledad. Él les contó sobre mi cena de cumpleaños solo, mientras ellos brindaban con mi dinero en una playa de Cancún. Les dijo que ninguno de ellos se había molestado en llamar, visitar, recordar quién era yo más allá de lo que podía dar. Y cuando terminó, hubo silencio. El juez se volvió hacia mí. Señora Delgado, ¿desea hablar? Mi lavant. Mi nombre es Carmen Delgado. Comencé, mi voz sorprendentemente estable. Y durante 75 años, he sido muchas cosas. Una hija. Una esposa. Una madre. Una abuela. Le di todo lo que tenía a esta gente en esta habitación. Dinero. Tiempo. Amor. Y el único día que los necesité, me dejaron solo. No porque se olvidaron, sino porque decidieron hacerlo. Martín se movió incómodamente. No soy sino. No estoy confundido.
Hice una elección. La única elección que debería haber hecho hace mucho tiempo. Dar lo poco que me queda a alguien que me amaba cuando no tenía nada que ofrecer. Me volví hacia Dolores, que se sentó en la galería, con la cara mojada de lágrimas. Ella no quería mi dinero. Ella quería mi compañía. Ella no pidió mi propiedad. Ella me trajo empanadas cuando estaba demasiado triste para comer. Ella se rió de mis terribles chistes y pintó conmigo, y no publicó ni una sola foto para demostrarlo. Me enfrenté al juez. Mis hijos no son víctimas. Son consecuencias. De mi silencio. De mi habilitación. Y hoy, termino eso. Cuando me senté, la habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar el suave clic de la pluma del juez. Le tomó minutos, pero se sintió como horas. Este tribunal defiende la voluntad de Carmen Delgado, declaró. Petición denegada. Caso cerrado. Martín disparó. Esto no ha terminado. Él gruñó. Sí, lo es, dije en voz baja. Isabela rompió a llorar. Diego se fue corriendo. Paloma se quedó por un momento, como si quisiera correr hacia mí, pero luego siguió a los demás. Cuando había terminado, Esteban me abrazó. Dolores también. Te lo dije, dijo ella. Eres más fuerte de lo que crees. Y por primera vez en 75 años, lo creí. Cuando el sol se ponía esa noche, llevé a Blanca al jardín. Las rosas estaban en flor. El aire olía a perdón. No para ellos. Para mí. Porque a veces la parte más difícil de sobrevivir no es lo que la gente te hace. Es perdonarte a ti mismo por dejarlos. Y mientras me sentaba allí, con una copa de vino en la mano, viendo cómo el cielo pasaba de oro a carmesí, me di cuenta de que no estaba solo. Nunca volvería a serlo. La mañana después del veredicto de la corte, me desperté con un tipo diferente de silencio. No era pesado como el que se había instalado sobre la casa después de que se fueran a Cancún. Este era limpio, claro, el tipo de silencio que significaba paz. Caminé por mi casa con una taza de café en la mano, Blanca detrás de mí. Cada foto en la pared parecía verse diferente. No porque las fotos hubieran cambiado, sino porque las vi con ojos nuevos. Ya no veía a una mujer aferrándose a los recuerdos de personas que solo se habían quedado todo el tiempo que necesitaban algo. Vi a una mujer que había sobrevivido. Al mediodía, la voz se había extendido por Cuenca. Los vecinos pasaron, no con lástima, sino con sonrisas cálidas y orgullosas. Doña Elena de la calle trajo tortillas frescas. Tomás, el viejo vendedor de frutas, dejó una cesta de naranjas en mi porche. Lo hiciste bien, Carmen, dijo Dolores cuando pasó por aquí. Les enseñaste una lección que nunca olvidarán. Pero la cosa era que no lo hice para enseñarles una lección. En realidad no. Lo hice porque, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que importaba. Que mi corazón, mi tiempo, mi compañía no eran regalos para ser desperdiciados por nadie, sin importar de quién corriera por sus venas la sangre. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de las colinas, mi teléfono zumbó. Un mensaje. Paloma. Mamá, lo siento. Ojalá lo hubiera hecho mejor. Te echo de menos. ¿Puedo volver a casa? Me senté con ese mensaje durante mucho tiempo. No respondí de inmediato. Porque algunas heridas necesitan más que una disculpa. Necesitan pruebas. Y la confianza, una vez destrozada, no se pega solo con palabras. Pero Paloma era joven. Ella todavía tenía tiempo. Y yo también. Puedes visitar, finalmente respondí. Veremos a partir de ahí. No fue perdón. No fue el exilio. Fue un comienzo. El fin de semana siguiente, Dolores y yo fuimos a la costa. No Cancún, no, elegimos una ciudad de playa tranquila y sin pretensiones donde nadie sabía nuestros nombres. Alquilamos una pequeña casa junto a la orilla, pintada de azul brillante con una valla torcida y un jardín lleno de hibiscos. Pasamos las mañanas recogiendo conchas marinas, las tardes leyendo a la sombra. Por la noche, cocinábamos comidas sencillas y bebíamos vino barato mientras las olas zumbaban fuera de la ventana. Y por primera vez en años, me reí. El tipo de risa que comienza en tu estómago y te hace doler la cara.
No porque alguien haya hecho una broma. Pero porque me sentí ligero de nuevo. Gratis. Una noche, hicimos un fuego en la playa. Me quedé allí descalzo en la arena, viendo las llamas parpadear, y pensé en la vida que había llevado. Casi cada cumpleaños que había pasado haciendo comida para otros, cada día festivo había vaciado mi billetera por manos desagradecidas, cada noche de insomnio preocupándome por niños que nunca me preguntaron si estaba bien. Pensé en la solitaria cena de cumpleaños en mi cocina, un plato, una vela, y en cómo esa noche, sin saberlo, me había salvado la vida. Entonces me di cuenta de que a veces el mejor regalo no está en lo que la gente te da. Está en lo que se llevan. Su ausencia hizo espacio para mi propia presencia. Dolores vino a pararse a mi lado. ¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí? Ella preguntó. Sacudí la cabeza. Nunca. Ella sonrió. La vida es divertida así. Nos quedamos en silencio, escuchando el mar. Cuando salimos de la costa, regresé a Cuenca sin expectativas. Planté nuevas flores en el jardín. Me uní a otra clase de pintura. Empecé a ser voluntario en la cocina de la comunidad, alimentando a personas que realmente apreciaban un plato caliente y una palabra amable. Paloma vino de visita, como prometió. Ella estaba callada, diferente. La dejé hablar, la dejé confesar sus remordimientos. Le dije que no estaba listo para abrir la puerta por completo, pero ahora estaba abierta. Y si ella quisiera ganar su camino de regreso, podría intentarlo. Martín envió otra carta. Esta vez no es una demanda, sino una confesión. Dijo que perder el caso lo obligó a enfrentarse a lo que se convertiría. Que sus hijos apenas le hablaban ahora, su esposa estaba amenazando con irse. Estaba solo. Y por primera vez, entendió cómo se sentía eso. No respondí. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. No por crueldad. Pero porque proteger tu paz vale más que reabrir viejas heridas. Isabela se volvió a casar y se mudó a Barcelona. Diego se quedó en silencio. Y por primera vez, no me dolió su ausencia. La casa estaba tranquila ahora. Sí, pero era mía. Cada planta en el jardín, cada pincelada en un lienzo, cada libro en el estante, cada amanecer desde el porche trasero. Y en mi 76º cumpleaños, no me senté solo en una cocina poco iluminada. Me hice una fiesta. Dolores estaba allí, y Tomás, y doña Elena, y algunos de los voluntarios de la cocina. Bailamos en el jardín bajo cadenas de luces. Comimos empanadas y arroz con pollo. Blanca se sentó en una silla, con una pequeña cinta alrededor de su cuello. Y cuando cantaron feliz cumpleaños, soplé las velas con un corazón tan lleno que me dolía. No por lo que había perdido, pero por lo que había encontrado. Yo mismo. Y eso es lo que quiero que sepas, seas quien seas, donde sea que estés escuchando esto. La gente tomará lo que les des. Y a veces, tomarán más. Te quitarán tiempo, tu dinero, tu amabilidad, tu corazón. Y si les dejas, también se llevarán tu paz. Pero tienes que decidir dónde está la línea. Puedes decidir cuándo es suficiente. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Nunca es demasiado tarde para decir, esto es mío. Y el día que finalmente lo hagas, te sorprenderá lo tranquilo que se vuelve el mundo. No vacío, pero tranquilo. Y tal vez entonces, como yo, te des cuenta de que a veces la comida más solita que has comido fue la que te hizo libre.